Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 1 de febrero del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 23. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos, para que se cure y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretujaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: «Con solo tocar su manto quedaré curada». Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: «¿Quién tocó mi manto?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, no temas, basta que tengas fe. Eso es una permanencia en la boca del Señor. Basta que tengamos fe. Fuera de la fe no hay otra explicación para estos fenómenos. No busques razones técnico-científicas, algo que justifique la sanación que hace el Señor de estas dos personas que estaban en trance de muerte. Vamos a ver la actitud de aquellos que se acercan a Jesús. Uno era jefe de la sinagoga, por lo tanto era un personaje que estaba presionado desde el punto de vista religioso, político. Tener contacto con Jesús era algo que desagradaba a todas las autoridades.
Y en este caso fijémonos que este hombre, jefe de una sinagoga, era un personaje, Jairo, se acercó a Jesús. Evidentemente confió en Jesús, a pesar de las cosas que se decían de Jesús. Una de las cosas que decía era las que decía el pueblo, que admiraba a Jesús, que oía su palabra, que notaban en él una autoridad que otros no tenían, que habían visto los milagros que el Señor hacía y que entonces confiaban en él. Y otra cosa la que decían aquellos que eran verdaderamente autoridades, con poder de decisión inclusive, que podían haberlo, quitado de su puesto, por ejemplo, como jefe de la sinagoga. Pero tuvo fe en este caso Jairo, fe en Jesús, se acercó a Jesús. Estaba padeciendo un trance extremo, su hija estaba a punto de morir. ¿A dónde iba a acudir entonces? ¿A las autoridades políticas, religiosas, que tenían el poder de decisión? ¿O al Nazareno, aquel de quien se decía que era el Mesías, al que muchos tomaban por un loco, al que las autoridades estimaban como un impostor? Jesús, el que verdaderamente tenía el poder en el amor, el único poder real. Se acercó a Jesús, gran decisión de parte del jefe de la sinagoga, y le pidió a él. Su hija estaba a punto de morir, que le impusiese las manos, que la curase. ¿Qué vio Jesús en este hombre? Y vio algo que solamente ve el Señor, y lo ve inmediatamente. Vio la fe. Y donde está la fe, el Señor opera inmediatamente. El autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Pero había fe, realmente. De ahí que entonces se dirige Jesús a la casa de Jairo para curar a la niña. Seguido por los suyos, obviamente, gran cantidad que lo seguía, sus discípulos, los padres de la niña, seguían a Jesús. Y en el camino aparece otra situación. Aparece una mujer que padecía de flujo, una mujer impura, consecuentemente lo era, así tildada por la ley de Moisés, a la cual nadie podía acercarse, porque la impureza la distanciaba de la sociedad y del trato social. Y esta mujer había tratado de curarse, sí, hacía 12 años que padecía de flujo, pérdida de sangre, hemorragias, pero pensó algo ella. Fíjese cómo pensó. Tuvo fe el jefe de la sinagoga. A pesar de todas las dificultades exteriores, se acercó a Jesús y le pidió a Jesús. Y esta mujer, que no podía acercarse a nadie, pensó, si tan solo me acercase a él, y aunque más no fuera a tocar al borde de su manto, seguramente me curaría. Mira hasta dónde llegaba la confianza, la fe de esta mujer en el poder de Jesús. ¿Qué tendría de Jesús? ¿Qué datos tendría a propósito del Señor? Y aquellos que tenían la mayoría de los habitantes del pueblo, lo que decía Jesús, las cosas que hacía Jesús. Eso lo había popularmente cundido, sí. Hablaba de modo diferente, hablaba como el que tenía la autoridad y efectivamente tenía la plenitud de la autoridad. Y hacía lo que otros no hacían ni podían hacer. Y generaba fe, y en esta mujer despierta la fe. Pensó, aunque solamente me pudiese acercar y aunque más no sea tocar el borde de su manto. Fíjese, ni siquiera tocarlo a Jesús, el borde nada más de su manto. Y fue con todas las dificultades, ¿eh? Siempre vemos que hay dificultades que tratan de impedir que uno se acerque a Jesús para encontrar aquello que busca de Jesús y que sabe, porque así lo piensa y verdaderamente lo cree. Esto es fe, que solamente Jesús puede hacer lo que otros no pueden. Y así pensó la mujer y tocó el borde y inmediatamente sintió que estaba curada. La fe la había curado. Jesús advirtió el toque de fe. ¿Quién me tocó? Miró hacia atrás. Sí, ¿quién me ha tocado? No, los discípulos decían, pero maestro, una multitud te sigue, todo el mundo te apretuja y tú preguntas quién te tocó.
No, pero alguien tocó mi manto. El toque de fe, advirtió Jesús, frente a tantos toques y apretujones que estaba padeciendo. El toque de fe es otra cosa. Y Jesús lo discierne. Y Jesús pregunta. Y responde a la única que podía responderle, la que tuvo fe. Que se acercó a él avergonzada, sí, y confesó: mujer, tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado, tu fe. Fíjense, el Señor no se asigna a sí propio el poder de la curación, la fe. Padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, la misma edad que tenía la niña de Jairo, 12 años, 12, edad celestial. Hay que entender todos estos relatos, hermanos queridos, desde el punto de vista espiritual. Una manera de narración que solamente la podemos entender espiritualmente porque fue escrita espiritualmente. No buscamos razones lógicas, científicas, técnicas o médicas. Busquemos desde la fe entender lo que puede la fe. La fe puede algo que el hombre en sí no entiende. Va más allá del mero discernimiento limitado racional humano. Y sigue andando Jesús entonces. Y antes que llegara a la casa de Jairo, parece que vienen unos sirvientes de la casa de Jairo que le dicen a Jairo: mira, deja de molestar al maestro porque tu niña ha muerto. Bueno, ¿qué dice Jesús? No temas. Tú ten fe, no temas. La niña vivirá. Claro, cuando llegan ya a la casa de Jairo, estaban ahí ya a los gritos, llorando, quejándose, inclusive las lloronas profesionales, ¿no es cierto?, llorando la muerte de la niña. Y las palabras de Jesús movieron al asombro y a la burla también. La niña no ha muerto, la niña duerme. Bueno, frente a la incredulidad de toda esta gente, que realmente, bueno, estaban, se podría decir, prisioneros de su falta de fe, de su falta de conocimiento. Bueno, el Señor ingresa a la casa, pero hace solamente el ingreso acompañado de los 3 discípulos que venían con él, Juan, Pedro y Santiago, y de los padres de la niña. ¿Y a dónde se dirige? La niña duerme, dice el Señor, al lecho donde está la niña. ¿Qué le dice a la niña? Niña, talita cum, levántate. Y la toma de la mano. Y la niña se levanta, se pone de pie. Y los que ven la situación, bueno, caen en el asombro naturalmente. La niña se pone de pie, y comienza a caminar. No ha muerto. La niña estaba durmiendo, sí. Pero ahora el sueño ese, el sueño de muerte, del cual el Señor la despierta, queda atrás, queda superado por la vida que trae el Señor y que con el toque de vida despierta, quita a la niña del lecho, la pone de pie y puede andar y puede caminar ya, puede emprender el camino, para el cual necesita alimentarse. Sí, por eso lo primero que les dice el Señor a aquellos que estaban presentes: ahora denle de comer. Denle de comer. La niña está habilitada, 12 años, claro, ya tiene 12 años, ya puede emprender el camino. ¿Qué camino puede emprender? Y el camino de la vida, el camino que es el Señor que la curó. ¿Y qué precisa? Precisa el alimento. ¿Y quién es el alimento? El mismo que la curó es el alimento. El que hace todo en todo en esta niña, que al igual que la mujer que padecía 12 años de flujo, es curada por el poder de la fe. ¿Usted tiene fe? ¿Cuál es el aporte de la hemorroísa? ¿Cuál es el aporte de la niña? ¿Cuál es el aporte de Jairo? La fe. La fe es un don de Dios, hermanos queridos. Es poder de Dios, no es mérito humano.
Todo esto usted lo va a conseguir por fe, no lo va a conseguir de otra manera, ¿eh? No crea que el mérito humano es suficiente para alcanzar de parte del Señor la gracia única que solamente procede de Él, y en estos casos muy puntuales de curar de enfermedades que necesariamente conducen a la muerte. Aquí la muerte queda trascendida, aniquilada. Aquí la persona está en condiciones ya de echarse a andar por ese camino nuevo y vivo, ese camino de la vida y para la vida, esa vida nueva, diferente, eterna. Lo hace el Señor, claro, pero es necesario, ¿qué cosa? La fe en Él, entregarse totalmente al Señor. En esa entrega usted recibirá del Señor las palabras decisivas. Tu fe te ha sanado. Y ahí está el mérito propio de aquel que tiene fe. La fe que ha tenido, que es una dación, una donación de parte de Dios. Dios nos da esa fe. Es un don sobrenatural. Por eso lo que se produce es el milagro. Lo que solamente Dios puede hacer. Y lo hace. Si ve la fe. Hermanos, no temamos, tengamos fe en toda situación y circunstancias. En la vida se nos van a presentar y se nos presentan, y usted lo sabe, porque todos lo vivimos, situaciones muy difíciles, situaciones angustiosas. Pero recordemos las palabras del Señor: no temas, ten fe. Recordemos esto. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionaba. Ayer precisamente comentábamos con una hermana en la fe sobre que para ella las situaciones difíciles, dolorosas, han sido un gran paso en la fe, porque en esas situaciones, ¿a quién ha recurrido? Al Señor. Así como Jairo y la hemorroísa, ¿a quién recurrió en esas situaciones dolorosas? Al único que puede decir: levántate, al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que también ahora nos dice a nosotros: levántate, estoy contigo. Fíjate vos, Patricia, sí, a la hemorroísa, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Le otorga el mérito a la mujer, la fe. ¿Con qué dificultades se acercó esta mujer? Recordemos, estaba raleada de la posibilidad del roce social, y en medio de una gran multitud se acercó al Señor. Fíjate qué esfuerzo tuvo que hacer. Seguramente era conocida y mal mirada, y era repudiada, y sin embargo alcanzó a hacer el esfuerzo. Su colaboración, ¿ve? La partecita que nos toca a nosotros, tocó el borde del manto, eso lo hizo. Su partecita la hizo, mostró la fe. Y la niña estaba en una situación peor, sí, claro, estaba en el lecho de muerte ya. Dormía en la muerte prácticamente. Pero ahí estuvo la palabra del Señor: levántate. Oyó la palabra. Se levantó, el Señor la tocó y se levantó. ¿Había fe en ella? Sí. Usted dirá, bueno, aún en trance premortis, sí, pero estaba la fe llega, alcanza, se puso de pie. La fe del Padre y la entrega de la niña hicieron el milagro. Usted dirá, no, el milagro lo hizo Jesús. Sí, pero no sin la entrega de ellos, no sin nuestra colaboración, no sin nosotros. La fe tenemos que tenerla nosotros. No temas, ten fe. Siempre nos va a decir eso el Señor, No temas, tengan fe. Tengamos fe, hermanos, frente a situaciones ya límites, tengamos fe. El Señor hace el resto. Para decir, hace todo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de fe,
tu espíritu de total confianza en el poder del amor tuyo, Señor, que todo lo puede porque es el poder de la vida y de la vida plena y feliz. Y en tu nombre lo pedimos, en tu nombre santo, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.